tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo súper contento, como siempre, de estar con ustedes en otro video más. Y en esta ocasión, pues está llegando algo que ya estábamos acostumbrados más o menos que suceda cada 2, 3 meses, una vez por temporada. Y son los eventos de colección, como siempre. Antes de darte mi opinión al respecto, te voy a mostrar un breve disclaimer. Y es que este canal está especializado en dar mi opinión y netamente mi opinión sobre juegos cripto o alguna plataforma en general. Pero recuerda que siempre va a ser tu responsabilidad y solamente tuya lo que hagas con tu dinero, ya que en internet, pues tú sabes, es muy fácil perder dinero, así como también a veces ganas, pero esa es una responsabilidad que tienes que correr solamente tú. Es un riesgo que tienes que correr solamente tú, ¿ok? En esta ocasión, como siempre te reitero, tú eres dueño de tus decisiones, así que asumes tu responsabilidad. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Primero que nada, agradecerles a las personas que están ahorita en directo en Discord conmigo, pues viendo cómo grabo el video. También les estoy compartiendo pantalla y aparte, pues me dejan sus comentarios y todo genial. Como siempre, agradezco por todo el cariño que me dan, porque gracias a ustedes es que yo puedo hacer esto, puedo crear contenido, puedo dedicarme a esto, y realmente muchas gracias por eso, porque realmente nunca podré expresarlo en palabras. Quizás en pingazos, pero no en palabras. No, Nico, no. Ok, ahora sí, comencemos. Primero que nada, el blog ya salió, ¿ok? El festival de música, ¿ok? Pues consigue tu banda, ¿vale? Vamos a ver. Hola, roleros, ¿están listos para llamear como una estrella de rock? A ver, vamos a ver qué nos trae. Pues ya más o menos por el nombre vamos viendo que son pues instrumentos musicales, ¿no? Así que ya están las luces listas, va a comenzar el festival de música y pues acá vas a poder convertirte en una estrella para las generaciones puedan recordar, ¿ok? Las reglas son simples. Forma tu banda con 9 instrumentos musicales, completando pues conciertos épicos desde el 9 de abril. ¡Ojo! Ojito, en 4 días ese número me persigue. No voy a poner el audio, no lo voy a poner, pero solo digo que ese número me persigue. Ok, comienza en 4 días y termina el 24 de abril. Acá la gente se cae de risa, piensa que la vida es un chiste. Ok, continuamos. Y es que, pues, el stage final va a ser que craftees el show de Freddy. Freddy's Showtime, se llama el minero. Pues una referencia a Freddie Mercury, obviamente, que va a tener 20,5 pH, papá. Rechupete, loco, rechupete, ¿ok? Y no solo eso, porque si es que desde ya sabemos que el poder a veces te abre los ojitos, lo que realmente te abre el culito vendría a ser el bonus, porque son 7% de bonus y realmente es un minero que tú lo vas a poner en tu sala y va a ser perpetuo. ¿Qué significa eso, Pierito? Que muchas veces, a veces no nos damos cuenta, pero existen diferentes tipos de mineros, pero algunos son pues temporales y otros son como que más permanentes. En este caso yo diría que este es un minero que lo vas a poner en tu sala y se va a quedar ahí incluso cuando se vea el inventario. Pero, ojo, antes de eso recordarte y como siempre aclararte que en base a mi perspectiva yo considero que estos eventos de colección son para personas que tienen un bonus alto, ¿ok? Depende de ti, tú eres libre de hacerlo. En las revisiones de salas pasadas, que por cierto ya va a haber una en el live, hemos visto salas de 30 pH, 50 pH con estos mineros. Y que en paz descansen, porque esas salas están más estancadas que la pinga en el culo de Alejo hace muchos años. Pero yo particularmente, esa es una opinión que te doy. Al final de cuentas, tú decides qué hacer con tu dinero, tú decides qué hacer con tu RT y tú decides qué mineros tener en tu sala. Por mi parte, yo recomiendo, ya sabes, 400% más, puedes hacértelo. Y ojo, aunque no te lo hagas, puedes sacarle profit, pero eso lo haremos más adelante, ¿ok? Dicen que el Final Craft va a ser del 25 de abril al 27 y obviamente no te olvides que tienes que hacer un craft manual. Es decir que, puta, no es que me olvido y viene Fantasmita Tintín Pilipín y pone el crafting y a ti te aparece el minero en tu sala. No, tienes que poner el craft manualmente, ¿ok? Y también ya como antes sabíamos, pues una vez que el crafting está hecho vas a obtener el super minero, pero obviamente los otros mineros se van a quemar. Ya no es como las primeras ediciones. Que por cierto, yo siempre te digo, aprovecha las oportunidades que te dan el juego, el propio desarrollo. Muchas veces estos eventos no se dieron cuenta, pero las primeras ocasiones, mano, tú hacías el evento colección, te sacabas tu minerazo y los otros mineros los vendías, weón, y sacabas plata, ¿entiendes? Entonces era un trucazo, ¿no? Pero ahora ya no se puede hacer eso, pero bueno, se entiende, ¿ok? Lo mismo pasó con el marketplace y bla, 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 ¿ok? Tenemos que los festivales de música
Van a ser 3 ventas, ¿ok? Van a haber solo 550 unidades por cada minero, ¿ok? Ya sabemos que en las ventas pasa de todo, ¿ok? La gente suele esperar y dice, puta, clic, clic, clic. A veces se buguea, tienes que abrir otra pestaña. A veces lo revenden en el market más barato. En Rolecoin todo puede pasar. Menos que yo sea el dueño, ya sabes, ya. Basta con ese meme, por favor. Que me está persiguiendo. Pierito, mándame los depósitos, coche de tu madre. Yo qué chucha soy, a ver, dime. No, mentira, ahora sí. Tenemos 3 craft también. ¿Ok? Ya sabes cómo es el craft, tus piecitas, pones a craftear tu instrumento y listo. Uy, eso de usar instrumento, ese nombre me trae buenos recuerdos. 2 eventos de producción y un puzzle. Ahí está, mira, todos aquellos que estaban preguntando, Pierito, este me va a puzzle. Pierito. Ya sabemos que hace 4 meses, todos los meses tenemos un puzzle. ¿Ok? En este mes no va a ser la excepción. Así que lo que me gustaría, bueno, ya creo que se descarta un poco. Si acá hubieran 3, o mejor dicho, no sé si esta semana va a haber, o sea, no va a haber, no sé si hay 2x1, no creo que haya 2x1. Para los que no sepan qué es 2x1, es que hay un mini evento en el momento que hay un puzzle. Y como el puzzle te pide comprar LT, pues compras el LT para la quema. Para la quema digo, para el mini evento y listo. Me dicen por interno que actualice. A ver, ya cambiaron ya. Ok, perfecto, ya se cambió, listo. Que veía un pistolón. Ok, a ver, dice que va a haber... Ojo con esto. Las ventas normalmente salen a las 7, hora Perú, pero en esta ocasión van a salir a la hora que lanzan los mini eventos. Así que por favor, hermano, que no se te pasen las ventas. Los craft pueden esperar, los eventos de producción pueden esperar, el mismo puzzle puede esperar, ¿ok? Pero lo que no puede esperar es el tema de las ventas, ¿ok? Sobre todo si son mineros codiciados. Vamos a ver cómo le va. Acá me dicen por interno, muéstrame el pistolón, Piero. ¡A su madre, Dios mío! ¿Pero qué está pasando aquí? A ver, tenemos Rasta Riff, que es una guitarra, ¿ok? 353 de poder, Reggae Sail. Tenemos, este es el 999, ¿ok? Tenemos el Neon Gorilla. Me hubiera gustado más que esté para el otro lado, pero bueno, yo no soy el que los mineros, ¿ok? Tenemos el Crypto Partisani. Peninini. A ver, tenemos en crafting y tenemos en evento de producción. Este es el próximo evento de producción, ¿ok? Vale, y tenemos el Drum and Mine. Este está buenísimo, me encanta. Obviamente debo reconocer que son mineros estéticamente muy agradables. No voy a negarlo, son mineros estéticamente muy agradables. Un saludo también a nuestros artistas. Pero es importante también recordar que esos mineros se van a quemar. ¿Ok? Se van a quemar, así que pues se van a quemar, ¿vale? Tenemos el Bongo Beatmaster, es Coco Bongo. Ahí está, listo, Percussion Sail. Tenemos esta huevada que no sé qué es, creo que es un saxofón. Tenemos puzzle, ¿ok? Acá mira, el puzzle es el 15. Acá, ¿dónde está el mini evento? Del 9 al 14, este va a ser el 15. Y el mini evento va a ser el 21. Ok, bueno, más o menos, por una cuestión de lógica, acá ya te puedes dar una idea que ya no va a haber puzzle, ya no va a haber mini evento esta semana y no va a haber 2x1. Sin embargo, como siempre sabes, todo puede pasar. Así que yo te diría que más o menos seas, o mejor dicho, que seas activo en las redes sociales y que te enteres de todo lo que puedas, ¿vale? Pero por lo pronto tenemos esa información, ¿ok? Tenemos el Cripto Maestro, que es un violín, parece. Classic Crafting Offer, Crafting va a ser. Esto que es un bajo, si no me equivoco. Esto creo que es un bajo. Oye, los mineros están bien bonitos, weón. Chicos, recuerden que el tema estético es una cuestión de... Es una cuestión de... o sea, personal, subjetiva, ¿vale? Pero es eso. Ahora, justo Manu me hace un comentario. Estos mineros fueron solo para artistas oficiales. No lo pusieron para que todos participaran como siempre. No y sí y no y sí. Ok, acá voy a hacer un comentario y esto va a ser de repente me llame un poco de hate. Y seamos sinceros, todo me da hate a mí, así que bueno. Es un evento canónico. Sí, esta ha sido una convocatoria que ha sido hecha solo para artistas oficiales. Y está bien, ¿ok? Así como cuando también hacen convocatorias para todas las personas, también está bien. Por ejemplo, en esta ocasión yo no estoy participando, ¿ok? No pasa nada, porque yo no soy artista, ¿vale? Ahora,
tienen que tomar en cuenta, chicos, que muchas veces cuando hacen concursos, por ejemplo, por votos, hay mineros que no son tan agradables. O sea, hay mineros que si te pones a pensar, tú dices, ok, y esto ya nos trajo problemas antes porque incluso decían, ¿cómo va a ganar eso en la votación? Que no es posible. Y de repente no se acuerdan, de repente no lo tienen claro, pero por ejemplo, miren esta mierda. Y con esto no sé, me remonto a la época de las naves, donde tenías naves que realmente podían mostrar algo, ¿no? Pero había un pequeño minero, había un minero que marcaba la diferencia, había un minero que yo diría... el patito feo, dice Danny Cohen. No sé, pero en general es eso. Recuerden y siempre tomen atención. Chicos, esto es una empresa. Y si bien es cierto lo que vende son los poderes, aún así la estética no deja de ser importante. Entonces, si en esta ocasión han tomado en cuenta, pues artistas oficiales, está bien, chicos, está bien, está bien. O sea, gente, hay para todos. ¿Ok? Hay para todos. Recuerden también para los que, o sea, las personas que se están quejando pueden agarrar ahorita, se van al blog, ¿ok? Se van al blog, que no sé si me abra, no me abre creo. Se van al blog, ¿ok? Y actualmente tenemos un concurso de mineros, gente. ¿Por qué no participan ahí antes de estar quejándose? Ya, pues, gente, o sea, un poquito de conciencia, ¿vale? Ok, tenemos el Tecno Sale. Y pues eso, dice que no te pierdas nada y comenzamos el 9 de abril. Ahora, conclusiones finales. Ya te dije más o menos en qué nivel yo recomiendo que tengan que se llama como poder para ir por estas naves. Segundo, es un evento, todos los eventos de colección son eventos en los que puedes hacer profit en demasía. Es decir, puedes hacer mucho profit. Sin embargo, como siempre, debo aclarar y lo repito muchas veces, esto depende de tu conocimiento del juego. Muchas veces hay personas que dicen, puta, Piero, y si juego la suerte, y si especuleo, y si... Mira, se compra un minero en 15, huevón, ¿ok? Yo he visto que esos mineros llegan a 30 en determinado momento y dicen, ¡no! ¡Va a subir más, puta! Y luego el minero se va a 11, huevón. ¿Entiendes? Ha pasado ya no sé cuántas veces, ¿ok? Ya no sé cuántas veces, ¿entiendes? Entonces, yo particularmente no recomiendo que sean tan, no sé la palabra, codiciosos de repente. No sé cuál sea la palabra, pero hermano, si puedes ganarte 15 RT, dale. Si puedes ganarte 20, dale. Si tienes la opción de ganarte 50, dale, pero tienes que tratar de ver un poquito el mercado, analice el mercado, ¿ok? Muchas veces existen picos de reventa muy buenos, ¿ok? Muchas veces incluso el minero lo puedes comprar más barato y venderlo más caro que la propia venta, ¿ok? Entonces, es eso básicamente, ¿ok? El tema de la estética de los mineros me encanta, son mineros muy bonitos, repito, qué pena que son mineros temporales, es decir, una vez que tengan este minero, ahí queda. Este minero también me gusta, ¿ok? Así que habrá que ver cómo queda, habrá que ver cómo queda. Y eso, pues eso, la verdad que está muy bonito. Acá tenemos, como les digo, otro concurso para artistas. Yo por mi parte no soy una persona que concurso en eventos. Esto ya no es secreto porque yo no soy artista, entonces pues no es mi fuerte. Sin embargo, he visto muchas personas comenzar a hacer arte y mejorar muchísimo. Así que amigo, amiga, si tú tienes un poquito de tiempo libre y quieres probar suerte, hazlo. Lo pueden hacer con programas como Asprite, si no me equivoco, no sé, algún otro programa por ahí. Pero, siempre recuerda, dale una prueba. Pero si realmente tu minero es una mierda, no te frustres porque no sale, ¿ok? Es normal. El arte es subjetivo, ¿ok? El arte es subjetivo, ¿vale? Así que nada, sigue intentando. Recuerdo muchas personas que tenían mineros normales y ahora hacen mineros excelentísimos. Y es práctica, ¿vale? Entonces eso sería todo respecto a este video. Como siempre, en la página, ya saben, la página está lista para que la vayan usando. Espero que les guste también. Tenemos ahí la página, el Miners Merge, hay Miners List. La calculadora está que rompe todo, papucho.
está que rompe todo. Tú ya sabes cómo utilizarla. Y si no sabes cómo utilizarla, por favor, te dejo en la descripción el tutorial. Y pues nada, ya estamos empezando a llenar acá la información. Está súper lindo. Tenemos próximo evento el 9. Em, mm, ¿Qué me estoy olvidando? ¿Qué me estoy olvidando? El descuento para la próxima moneda todavía no lo tenemos. ¿Ok? Vamos a ver cuál va a ser. Como siempre, por favor, atento a las redes sociales. Y otra cosa, hoy día creo que va a haber live en la tarde. Tenemos sorteos pendientes, así que stay tuned. Estén atentos, estén sincronizados, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que estén muy bien. Como siempre, yo súper feliz de estar con ustedes. Y nos vemos. Hasta